ahora vamos a empezar a ver una herramienta que nos va a servir para generar más datos, ¿ya? Y esto es la aplicación de fórmulas. Vamos a tomar como ejemplo para este video el cálculo a través de una fórmula del índice de masa corporal. Entonces la idea va a ser calcular el IMC en base a los datos de la estatura y del peso. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fórmula del IMC. Aquí está. El índice de masa corporal es igual al peso dividido por la altura al cuadrado. El peso debe estar en kilogramos y la estatura debe estar en metros. Acá tenemos la estatura en metros, 1.68, 1,74. ¿Ya? No debe decir 174 centímetros, por ejemplo. Entonces, ya teniendo esto listo, vamos a aplicar la fórmula. Lo primero que vamos a ver son los símbolos básicos para trabajar numéricamente o con ecuaciones, fórmulas. Primero que todo, tenemos el signo igual, que usted lo puede insertar con la tecla del número 0. Arribita está el signo igual. Eso quiere decir que si usted presiona la flecha hacia arriba que hay a la izquierda del teclado y mientras la mantenga apretada presiona la tecla 0, va a aparecer en pantalla el signo igual. Tenemos el símbolo más para sumar, el guión medio, ya que es para restar, asterisco, que es para multiplicar, y el slash, que está en la tecla del 7 en la parte de arriba, o sea que también tiene que presionar la flechita hacia arriba, es para dividir. Ya, esos son los símbolos básicos. Ya, también tenemos los paréntesis para abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Con esto más o menos usted ya podría defenderse en lo que es una situación en la cual debiese incluir alguna fórmula. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando usted vaya a ingresar una fórmula? Que usted tiene que seleccionar cuál es la celda donde quiere que aparezca el resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el índice de masa corporal del primer jugador, que es Jan Meneses, debe aparecer acá. Entonces usted debe trabajar en esta celda, la celda F2. Y aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Primero que todo, usted debe ya tener un dominio y saber cuál es la denominación o el nombre de cada una de las celdas, porque va a empezar a trabajar con las celdas. ¿Ya? Y por otro lado, es importante tener en cuenta que cada vez que usted vaya a agregar una fórmula, usted debe comenzar con el signo igual. Hay otras formas con el signo más, pero nosotros vamos a ver una. Si después usted quiere aprender y utilizar otra, no hay ni un problema. Vamos nosotros siempre a trabajar con cómo, comenzando las fórmulas con el signo igual. Al comenzar con el signo igual, usted le está diciendo a Excel: mira, acá tú tienes que calcular algo. Ya no va a aparecer en esa celda lo que yo estoy escribiendo, sino que tiene que aparecer un resultado de una fórmula que yo voy a agregar. Entonces, acá usted no debe anotar los datos, en este caso del jugador. O sea, no debe agregar el peso del jugador. No debe usted poner acá 1,68, sino que usted acá va a agregar la celda. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Haciendo clic sobre la celda igual, y vamos a marcar cuál es la celda de peso. En este caso del jugador es esta. Hacemos clic y como pueden ver, aquí aparece la celda donde está el dato
de la estatura, perdón, acá es esta, el peso del jugador. Entonces, como es peso, lo que tenemos acá arriba, tenemos que lo primero que hay en la fórmula es el peso, que es la celda E2, y aquí aparece E2. Luego esto está dividido por algo. Vamos a agregar slash y tenemos que dividirlo por la altura al cuadrado, o sea, altura por altura. Ya, entonces lo vamos a anotar así, de primera forma. Vamos a agregar un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay varios factores que están involucrados en la parte del denominador. Entonces agregamos paréntesis y le vamos a indicar que tiene que la altura multiplicarla, asterisco, por la altura. Entonces el dato de la celda D2 lo tiene que multiplicar por D2 nuevamente y cerramos el paréntesis. Entonces, una vez que ya tenemos la fórmula agregada, presionamos Enter y podemos ver que ya tenemos el resultado. ¿Por qué usted aplica el valor de las celdas? Porque, por ejemplo, si Jan Meneses vuelve de vacaciones y llega con 70 kilos, automáticamente va a recalcular el índice de masa corporal del jugador. Si después de la pretemporada el jugador baja 3 kilos y queda con 67 kilos, el índice de masa corporal también va a bajar, como podemos ver acá. Entonces, eso es lo más importante de que usted trabaje con fórmulas, ¿ya? O esa es una de las grandes utilidades que tiene, de que usted puede ir cambiando los datos y de forma automática Excel te va a entregar ese resultado. No tiene que usted después andar con la calculadora rellenando las celdas del índice de masa corporal de nuevo y calculando todos los índices de masa corporal de sus jugadores. Imagínese si usted está a cargo del fútbol joven, de un club donde tiene 10 series, desde la sub-19 hasta la sub-8, con un promedio de 20 jugadores por serie, y de repente me quedo corto ahí. Estamos hablando de mínimo 200 jugadores. Entonces no tiene que calcular el índice de masa corporal de los 200 jugadores. Usted, primero que todo, inserta una fórmula y ya va a tener el índice de masa corporal. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los jugadores? ¿Debiese insertar la fórmula de nuevo? Claro, pero Excel está hecho para ahorrar tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer clic sobre esta fórmula, y si usted se fija, al hacer clic sobre una celda, queda marcada la celda, como puedo marcar acá, para que se note mejor, y en la esquinita, en el rincón inferior derecho, hay un cuadradito verde, y cuando mi puntero, que es la cruz blanca, queda sobre esa cruz, o sea, el puntero queda sobre el cuadradito verde, cambia la cruz blanca a una cruz negra. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago clic acá y arrastro, todo lo que hay en esa celda se va a copiar a las celdas siguientes. Ahora no había nada, pero ahora lo vamos a hacer acá. Entonces, como tenemos una fórmula, vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Entonces vamos a poner el puntero, el cursor sobre el cuadradito verde, tenemos la cruz negra, hacemos clic, arrastro, y cuando ya tengo todas las celdas seleccionadas, suelto y se copia la fórmula. Y no se copia la fórmula con las mismas celdas E2, D2, D2, sino que cuando bajo, inmediatamente Excel intuye que tiene que calcular, pero con los de la fila que le corresponde, E3, D3, D3. Y si bajamos hasta F6, en la fórmula van a estar involucrados
E6, D6 y D6. Entonces, de esa forma, usted solamente al introducir una fórmula puede copiarlas en toda la, en este caso, la columna. Vamos a borrar todo lo que hay acá. Y ahora vamos a introducir de nuevo la fórmula, pero ya no vamos a poner D2 por D2, sino que vamos a poner D2 al cuadrado. ¿Ya? Y también vamos a introducir la fórmula, pero ahora digitando nosotros la celda. Entonces, índice de masa corporal va a ser igual a, primero, la celda del peso. ¿Cuál es la celda del peso? E2. Entonces ahora lo voy a digitar. E2. Ahora, como ustedes pueden ver, está en minúsculas, da lo mismo, con minúscula o con mayúscula es igual. E2 dividido ¿por qué? Por la estatura al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la celda de la estatura? D2. Entonces ahora digito D2. Y ahora eso tiene que ser al cuadrado. Para poner esto al cuadrado, debo utilizar un símbolo que es algo así como un triangulito, una flechita. ¿Ya? En mi teclado yo lo puedo hacer presionando en conjunto las teclas Alt, Control y la tecla que tiene la apertura del paréntesis de llave. Por lo menos así es en mi teclado. Ya de repente los teclados vienen con distinta configuración, usted tiene que buscarla. Voy a presionar Alt, Control y la tecla, y ahora va a aparecer ese símbolo cuando yo le diga elevado a cuánto. Como es al cuadrado, es elevado a 2. Voy a poner el 2 y como ustedes pueden ver, aquí está este triangulito, esta flechita, que tiene como nombre Circumflex Accent. Y lo acompaño del 2. Eso quiere decir que la estatura está al cuadrado. Entonces, hay códigos y va a depender también de la configuración. Puede ser Alt 210, Alt 94, Alt 147, dependiendo de la configuración que usted tenga. Voy a presionar Enter y como podemos ver, acá tenemos nuevamente calculado el índice de masa corporal. Voy a hacer clic, arrastro y tenemos el índice de masa corporal de cada uno de los jugadores. De esta forma usted puede agregar fórmulas. Para esto usted tiene que tener un mínimo de conocimiento de álgebra para poder introducir una fórmula de buena manera.